El consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra, aseguró que por décadas el aparato judicial ha sido pervertido. La institución del Ministerio Público ha tenido tarifas. Existen jueces que terminan por convertirse en mercaderes, muchos de ellos mínimamente calificados. No dirigen su energía a tareas distintas que no sea el abuso del poder, la mediocridad burocrática y la concesión de inmunidades. El Poder Judicial, dijo, ha sido espejo complaciente de los poderosos y ha obedecido a intereses antidemocráticos. Incluso acusó que de manera deshonesta algunos jueces y ministerios públicos tienen a la mano lo que se les ofrezca para su propio beneficio, por lo que afirmó que es necesario impulsar las reformas al Poder Judicial propuestas por el ministro presidente Arturo Saldívar para impedir que la transgresión agote la credibilidad. Con estas reformas, juntos el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo nos transmiten un mensaje de estabilidad, integridad, compromiso y responsabilidad. El paquete de iniciativas fue enviado al Senado de la República. Por ello, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, indicó que las iniciativas serán analizadas y enriquecidas. Además, enumeró una serie de requerimientos para continuar con la transformación de la justicia. 1. Madurez institucional. 2. Fortalecer las capacidades técnicas y éticas de todos los operadores en el sistema de justicia en todos los niveles. 3. Erradicar la negligencia, el nepotismo y la corrupción. 4. Mirar al futuro, pensar en México. Indicó que el paquete de reformas alcanzará consenso en el Senado de la República, por lo que pidió a los 128 senadores mexicanos hacer el esfuerzo de que en el periodo de sesiones que concluye en abril próximo queden aprobadas. Eric Pinto, 21 Noticias.